Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. La tarde de hoy tenemos un programa sumamente especial. Tenemos la participación de Rosa Pascual, quien es asesora fiscal, experta en temas relacionados con precios de transferencia, que es el tema que vamos a estar tratando en la tarde de hoy con Rosa. Rosa, buenas tardes. Muchas gracias, José. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Rosa es una profesional de la contabilidad, graduada de la Universidad INTEC. Además tiene maestría en la Universidad APEP y se ha desempeñado específicamente en el área de tributación y sobre todo en el área relacionada con precio de transferencia. Además, Rosa es miembro del Consejo Nacional de Asesores Impositivos y allá es docente precisamente de el tema de precio de transferencia. Rosa, ¿qué es esto de precio de transferencia en la tributación? Bueno, es respetar el principio de plena competencia. Es un principio que tenemos en la ley, en el Código Tributario, desde el año 92, cuando se promulgó en el artículo 281, que dice que todas las operaciones que uno hace con una entidad vinculada, la debe hacer con las mismas condiciones como si fuera un independiente. Correcto. O sea que el precio de transferencia está vinculado con las operaciones que hacen empresas de un mismo grupo, ¿verdad? Así es. Precisamente como son empresas de un mismo grupo, pueden de manera artificial manejar los precios para dejar las ganancias en lugares donde sea más eficiente de manera fiscal. Entonces, esas distorsiones hacen que en algunos países se provoquen pérdidas que son ficticias, precisamente en donde las tasas del impuesto son más altas. El precio de transferencia no es algo que se inventó aquí localmente, sino es una iniciativa de la OCDE que busca de manera global unificar incluso las administraciones tributarias para pelear contra esas distorsiones que típicamente se daban con mayor frecuencia antes de que existiera precio de transferencia. Sí, precisamente sabemos que el tema de precio de transferencia, su regulación proviene, Rosa, a raíz de lo que sería la globalización de las empresas que se colocan en diferentes jurisdicciones o países y lógicamente esos países no tienen, por ejemplo, las mismas tasas de tributación. Entonces, principalmente los contadores y los asesores financieros y los asesores tributarios, lógicamente, aprovechan esas diferentes jurisdicciones donde hay quizás una tasa impositiva reducida u otra como los paraísos fiscales donde hay cero tasa de tributación. Entonces muchas veces hacen planificación tributaria de tal forma que transfieren beneficios en las jurisdicciones donde tienen mayor pago de impuestos. Beneficio fiscal. Correctamente. Así es. Eso, yo recuerdo en 2005, cuando empecé a trabajar, que cada vez que venía una consulta de un inversionista extranjero, habían dos preguntas clave. Y una de ellas era preguntando si aquí había régimen de precios de transferencia. Correcto. ¿Por qué? Porque todavía como el régimen de precios de transferencia no era tan comúnmente usado en los países de Latinoamérica, en principio tuvimos México y Venezuela. Y creo, Rosa, que para esa fecha todavía no se estaba aplicando el 281, creo. No, porque no había reglamento. Okay. Entonces, precisamente eso trajo muchísima inversión extranjera, porque entonces ellos podían utilizar las empresas locales como ese pass-through, como se dice, para dejar aquí un beneficio pequeño, trasladar la ganancia a otro lugar, porque aquí la tasa era un 25. Sí. En otros lugares había una tasa menor, entonces las operaciones se hacían aquí, pero las ganancias se quedaban fuera. Fuera, ok. Claro, pero ya cuando vino el año 2012, que fue cuando salió ya el primer reglamento en el decreto 7814, ya todo fue cambiando. Entonces ya las empresas tuvieron que ajustarse y ajustar sus precios en las transacciones que se hacían entre empresas relacionadas. Exacto, o sea que ya en el 2012 con la 253 ahí diríamos se activó el tema nueva vez, que aunque estaba, como tú planteabas desde el principio, estaba en el 281 del 92, que es que se creó el código. Sin embargo, aunque se activó con la ley 253, no fue hasta que salió el reglamento en el 2014. Claro que sí.
Primero, en el 281 teníamos el principio de plena competencia, pero la ley no teníamos manera de cómo aplicarla porque no había un reglamento. Sí. El reglamento ya vino con el decreto 7814, que fue muy necesario a raíz de las fiscalizaciones que iniciaron con el sector hotelero. Okay. Que es donde se aplicaron fiscalizaciones para poder regular los precios que declaraban los hoteles localmente. No, que realmente en ese sector, Rosa, era donde se estaba dando lo que tú acabas de decir, de que muchos inversionistas utilizaban República Dominicana como plataforma, pero al final esos beneficios que obtenían esas empresas hoteleras en ese entonces, ¿verdad? No se reflejaban en lo que es la jurisdicción de República Dominicana, sino principalmente en Europa y específicamente en España. Pasaba con el sector hotelero, pero también pasaba con muchas otras empresas que tenían presencia en otros países, porque Correcto. Era una práctica común, no había nada que la prohibiera, con lo cual tampoco podía ser castigada. Con el sector hotelero pasó que se hizo esas fiscalizaciones y esos reclamos, pero no había una base legal sobre la cual el contribuyente pudiera apoyarse para defenderse. Entonces se vio como que había un desbalance de, bueno, tú, administración tributaria, me estás reclamando algo con una metodología que no está establecida por la ley. ¿Cómo yo me defiendo de eso? Entonces, a raíz de eso vino el decreto 7814 para ya establecer las bases de cuál es el cumplimiento que se espera de parte de los contribuyentes y cuál es el rol de la DGI como regulador y revisor y fiscalizador de esos reportes. Ok, Rosa, tú sabes que muchas veces el empresario, cuando se le abre el tema de precio de transferencia, se siente quizás indiferente porque muchos asesores fiscales quizás no manejan el tema. Y a veces también ellos tienen la confusión de que al no tener, porque muchos entienden que el tema de precio de transferencia viene cuando tú necesariamente tienes una relacionada extranjera o cuando tú tienes relacionadas del mismo grupo, pero la ley y el reglamento establece un abanico mucho más amplio en temas de precio de transferencia que lo que es simplemente una empresa asociada, ¿verdad que sí? Sí. El reglamento vino a definir también, porque primero, para yo saber que tengo una operación con mis relacionadas, yo tengo que saber quiénes son mis relacionadas. Es correcto. Y según el reglamento, mi relacionada puede ser una empresa que no necesariamente tenga un control de capital directo o indirecto en mí, o yo en ella, o que tengamos una casa matriz común, que es lo que normalmente se conoce como empresa vinculada, porque se ve que hay una relación de tenencia de capital. Bien, Sí. pero con el reglamento vienen a definirse otros factores que hacen que las empresas caigan como vinculadas. Aún no sean del mismo grupo. Aún no sean del mismo grupo y no tengan nada que ver con la participación en el capital de la otra. Por ejemplo, ¿en cuáles casos pudiera una empresa considerarse relacionada que no necesariamente sea de los mismos propietarios? Cuando hay administración o control. Por ejemplo, si mi empresa tiene un cliente que representa el 50% o más de mis ingresos, ese cliente para mí es mi vinculado. Correcto. O sea que yo las operaciones que hago con ese cliente las debo reportar. ¿Y por qué se incluye eso como un supuesto de vinculación? Porque un cliente, si mi negocio depende de ese cliente tiene un poder de negociación sobre mí que me puede obligar a darle precios preferenciales o condiciones preferenciales que van a dañar de alguna manera los resultados financieros de mi negocio y por tanto también la tributación. Entonces imagínate que ese cliente sea, por ejemplo, una zona franca, Sí. que no paga impuestos sobre la renta. Entonces, toda la ganancia que debería quedarse en mi compañía, porque esa zona franca me obligó a darle un precio muchísimo más preferencial y a bajar mis márgenes, el Estado no recibe el impuesto que debería recibir, porque ni lo recibe por la zona franca, porque está exenta, pero no lo recibe por mi compañía porque presenté una ganancia muy pequeña o inclusive hasta una pérdida pudiera ser. Entonces, en esos casos en donde un cliente representa 50% o más del ingreso de una empresa o incluso un proveedor que te provea más del 50% de tu materia prima o de tus compras, también se va a considerar vinculado. Aún no sea esa empresa relacionada en términos de capital con esa que está supliendo. Así es. Esto va muchísimo más allá de la propiedad del capital. Otra situación que puede dar lugar a que dos empresas sean relacionadas es que tengamos accionistas mayoritarios comunes, accionistas que posean más de un 20% del capital. Eso
está claro. Por ejemplo, cuando el presidente del consejo de una compañía también participa en las decisiones de otra compañía, aún sin ser presidente del consejo, Sí. pero tiene poder de decisión, eso hace que esas dos compañías sean vinculadas. Y si hacen transacciones entre ellas, esas transacciones se deben reportar. Correcto. Entonces, para nosotros cumplir con el tema de precio de transferencia, ¿qué tiene que hacer el contribuyente, Rosa? En principio, primero identificar quiénes son sus relacionados. Sí. Para que pueda entonces decir, estas son las operaciones que yo tengo con esos vinculados y esas son las que tengo que reportar. Cumplimiento ahora mismo te requiere la ley. La presentación de la DIOR, que es la declaración informativa, eso significa que con esa declaración tú vas a remitir información, pero eso no te provoca un pago de impuesto. En caso de que a raíz del análisis de precios de transferencia se realice algún ajuste o se proponga, ese ajuste te modifica el IR2, que es la declaración del impuesto sobre la renta. Aparte de la DIOR, entonces tenemos que presentar el estudio de precios de transferencia, que es el que dice cuáles son todas mis operaciones con vinculadas, cómo se analizaron y cuál fue el resultado de aplicar la metodología de precios de transferencia. Perfecto. Una pregunta, Rosa. ¿Y la declaración informativa de los entes relacionados, hay que realizarla, se tenga o no operaciones con ellos? Una vez que la haces, se activa la obligación en DGI, con lo cual si ya no tuviste operaciones, entonces la recomendación es enviarla a un SEA en cero. Para decir, de manera informativa, simplemente para, diríamos, poner al conocimiento de la DGI que tú tienes esos vinculados o esos relacionados, pero independientemente que hubo operaciones o no, ¿verdad? Así es. Y entonces, con respecto sabemos que hay, diríamos, 13 requerimientos para completar el tema de estudio de precio de transferencia. El DIOR, como tú muy bien explicabas, que es la declaración jurada con los relacionados. Está el reporte local, que es el estudio de precio de transferencia, ¿verdad? Y entonces reporte país por país. ¿Tú podrías abundarnos más con respecto a lo que es el estudio de precio de transferencia? O sea, si tengo una transacción correlacionada, ¿tengo que hacerlo o hay algún tipo de límite o tope de las operaciones para poder hacer el estudio? Sí, mira, el decreto 7814 trajo un umbral, que son, ahora mismo está como por 15 millones de pesos para las operaciones que sean puramente entre relacionados locales. Si las operaciones que tú tienes son hasta ese monto con relacionados únicamente locales, tú no tienes que hacer el estudio, pero sí presentar la DIOR de manera informativa. Eso te abarata costos porque obviamente el honorario que te va a cobrar el asesor es más barato porque tiene que invertir menos tiempo. Correcto. Bien, fuera de ahí, fuera de ese monto, todas las operaciones que sean al exterior se tienen que declarar. Y más aún cuando son con entidades que están en países de bajo o nula tributación o que tengan regímenes fiscales preferentes. ¿Por qué? Porque ya por defecto, cuando tú haces operaciones con un país que tenga esas condiciones, se presume que tú quieres hacer algún tipo de modificación en tus resultados. Que hay posibilidad de que tú quieras hacer una planificación fiscal ahí. Pudiera ser, tomando claro que sí. en consideración que esa relacionada está en una jurisdicción, diríamos, especializada. Preferente, sí. O preferente, Así correcto, es. correcto. Entonces, el estudio se hace a partir de un umbral. Si esas operaciones no alcanzan ese umbral, entonces simplemente tengo que hacer la declaración jurada. Y aún no tenga operaciones, si tengo vinculada, debo hacer la declaración jurada de forma anual. Pero sobre todo si ya en algún momento sí declaraste operaciones. Okay. ¿Por qué? Porque en el sistema de la DGI, cuando tú presentas una declaración, ya se te activa la obligación. Entonces, si este año la presentas y el año que viene no, puede ser que aparezcas como omiso. Y ya por esa omisión te puede cargar una multa por incumplimiento de deberes formales. Correcto. Entonces, en el caso de precios de transferencia, las sanciones son hasta el triple de las que establece el código. Dígase que si en el código te dicen que la multa por incumplimiento es el 0.25% del ingreso del año anterior, en precios de transferencia es el 0.75%, es el triple. Correcto. Rosa, entonces es una situación bastante grave cuando un contribuyente que tiene transacciones con esa relacionada y no hace
ni el DIOR ni hace el estudio de precio de transferencia. Entonces, me gustaría que en el próximo bloque tú nos explicaras un poquito más esa parte. Volvemos ahora.